Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud absoluta. El día de hoy vamos a entrar a un nuevo temita. Si ustedes recuerdan, en la clase de ayer hicimos una videoconferencia y tratamos todos los temas que hemos visto durante el primer parcial, hicimos una retroalimentación de los mismos con la finalidad pues de tener esos temas más afianzados, ¿verdad? Que el aprendizaje sea mucho más colaborativo, mucho más cooperativo. El día de hoy, por lo tanto, vamos a ver un nuevo temita. Vamos a hablar acerca de los principales indicadores de crecimiento y desarrollo económico en el país. Si ustedes recuerdan, chicos, la clase del día, la última clase de la semana pasada, estuvimos hablando de crecimiento y desarrollo. Sostuvimos en la videoclase que crecimiento y desarrollo en ninguna medida son lo mismo. Crecimiento hace referencia al aumento del capital económico, de los factores de producción dentro de un país, pero solamente genera un aumento. Mientras que el desarrollo es la consecuencia que todo crecimiento económico debe tener. Si hay crecimiento económico, se va a ver reflejado en el desarrollo. Porque se ve un aumento en la fuerza de producción, en el precio, en la demanda, en los valores que forman parte de la vida económica de un país. Va a haber un crecimiento también en la calidad de vida que tengan los habitantes de ese país, de esa comunidad, de ese lugar, ¿verdad? De tal manera que un país que está creciendo económicamente o que tiene un crecimiento económico bueno, es un país que ofrece calidad de vida a sus habitantes, ¿no? Estas realidades las podemos ver en los países de primer mundo, en los países potencia mundial, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si han visto las noticias que en Estados Unidos la vacuna contra el COVID la reciben en los autos todas las personas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la mayoría de las personas cuentan con un auto, así sean personas que sean de la clase baja, ¿no? La mayoría de las personas cuentan con la comodidad de tener un auto. En México no sucede así. ¿Por qué? Porque no tenemos un desarrollo económico tan determinante, tan amplio como el que Estados Unidos tiene. Entonces, debemos de tener claro, chicos, que el crecimiento económico tiene como consecuencia el desarrollo económico, y el desarrollo económico pues habla también del desarrollo de la calidad de vida de todos los habitantes de cierta comunidad. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los principales indicadores de crecimiento y desarrollo económico en México. ¿Qué son estos indicadores? Esos indicadores son un conjunto de elementos que se estudian, que se investigan en un determinado tiempo, en un determinado espacio, para verificar cuál ha sido el crecimiento y el desarrollo de las actividades económicas de determinado país. Este tipo de estudios tiene mucha utilidad, ya que cumplen una doble función, ¿no? De un lado, pues le ayudan a los inversores, a los inversionistas, a verificar si el país donde pretenden invertir pues cuenta con un buen desarrollo económico, si su inversión va a ser protegida, si su inversión va a tener desarrollo, va a crecer, le va a otorgar beneficios. Y por otro lado, también le ayuda a conocer a los inversores pues, la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Para poder checar, para poder verificar que puedan consumir sus productos o servicios. En segunda medida, estos estudios, los estudios de desarrollo o de crecimiento y desarrollo económico, también ayudan a verificar en qué estatus se encuentra el país en todos los sectores. Recordemos que lo económico impacta en todos los sectores de la población, de tal manera que también le ayuda a verificar a determinado país, pues cuál es su situación, cuál es su condición, cuáles son, a evaluarse, vaya, a ver cuáles son las riendas que debe tomar, cuáles son las áreas que debe de corregir para que el país tenga una mejor evolución y para conocer cuál es su estatus frente a los demás países o frente al mundo. Hay muchos indicadores, chicos,
que ayudan a conocer el crecimiento y desarrollo económico de un país, para ser exactos de México. Sin embargo, para efecto de la clase, solamente vamos a estar viendo 5 indicadores, no 5 indicadores, vamos a estar viendo 5 o 6 indicadores, vamos a estar viendo acerca de que me parecen son los que más relevancia tienen para evaluar las condiciones de crecimiento y desarrollo económico de un país. Vamos a empezar viendo el primero, chicos, que a mi parecer es uno de los más importantes, que es el Producto Interno Bruto, PIB. No, yo estoy segura que cuando ustedes han escuchado las noticias, han estado viendo la tele y se encuentran con una noticia, pues de inmediato cuando checan los valores de la bolsa, hablan del Producto Interno Bruto y dicen el PIB ha crecido un 1%, ha bajado un 0.2% y así, ¿no? El Producto Interno Bruto, que es el PIB, es el valor que se utiliza para medir las condiciones del mercado de cierto país, en el caso específico de México. Repito, el Producto Interno Bruto es el valor que se utiliza para medir las condiciones del mercado de nuestro país, ¿no? Es decir, estudia todo lo que tenga que ver con los bienes, con los servicios que se generan dentro del país, ¿verdad? Los cuales pues obviamente son producidos por el conjunto de la sociedad, individuos, empresas, organizaciones y el propio Estado, ¿no? O el propio gobierno. El PIB, el Producto Interno Bruto, incluye el flujo de todas las actividades económicas que hay en el país, es decir, a través del mismo se estudia cuál es el porcentaje de la riqueza que tenemos como país. Los datos que ofrece el Producto Interno Bruto pues se utilizan, ¿verdad?, para conocer los indicadores de la producción, cómo va la producción, cuál es el porcentaje de producción que hay dentro del país, el nivel de vida dentro del país. Por ejemplo, los países que tienen un Producto Interno Bruto grande o amplio, pues son los países que mayor calidad de vida tienen. En consecuencia, los países con un Producto Interno Bruto bajo son los países que menor calidad de vida tienen, ¿verdad? Esto permite a los encargados de las políticas económicas o de las políticas financieras que se ejecutan dentro de un país, pues medir el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento o disminución de la economía en su caso, ¿verdad? Para tomar medidas necesarias para impulsarla, para hacerla crecer, para mejorarla, o tomar medidas ante ciertas acciones o ciertos fenómenos que pudieran de alguna manera dañar la economía de un país. Un ejemplo del Producto Interno Bruto, yo les decía, es lo que vemos en las noticias, ¿no? Que dice el Producto Interno Bruto de México subió 1, bajó, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura del Producto Interno Bruto ayuda a medir la riqueza total de un país, de todas las actividades que hace un país. Las actividades y los dividendos que genera tanto en el extranjero como en territorio nacional. Es decir, ya ven que hay, por ejemplo, extranjeros que ponen sus sucursales en México, entonces son ganancias para México. Lo mismo pasa que hay mexicanos que ponen sucursales en extranjero, pero en México son residentes de México, entonces en México tienen que seguir pagando cierto tipo de impuestos. Entonces, el Producto Interno Bruto, hagan de cuenta que va a medir la condición económica en la que se encuentra el país entero en todos los aspectos de producción, ¿sale? En todos los aspectos de producción. Por eso es que es un indicador de la riqueza nacional, de la riqueza que tiene un país, ¿verdad? Tal como les mencionaba, el Producto Interno Bruto es elemental, por ejemplo, para poder visualizar cuál es la condición del país frente a otros países, cuáles son las áreas que necesita mejorar, cuáles son las áreas que necesita de alguna manera fortalecer, evaluar, ¿verdad?, la economía total del país, mejorarla a través de esta evaluación, o bien evitar, prevenir ciertas complicaciones como el que caiga la moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los elementos
que son indicadores por excelencia para medir el crecimiento y el desarrollo económico del país, es el Producto Nacional Bruto, ya no Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, ¿ok? El Producto Nacional Bruto es un valor también que refleja el total de bienes, el total de servicios generados por los factores de producción de una nación. Genera el equilibrio económico, el índice económico de todos los bienes y servicios producidos dentro de una nación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto? Porque se escuchan similares, sin embargo, hay una diferencia. Los dos hacen una medición de la producción, eso estamos de acuerdo. Tanto el Producto Interno Bruto como el Producto Nacional Bruto hacen la medición de la producción que existe en una nación, pero el Producto Interno Bruto cuantifica la producción total que se hace en el país, ¿sale? La producción total llevada a cabo en un país, ¿sale? O sea, el Producto Interno, por eso dice interno, ¿no? Es la producción total que se lleva a cabo en un país, independientemente de dónde resida el factor productivo que la genera, ¿no? Independientemente de dónde resida el factor de producción, la persona, el bien que esté produciendo esa demanda económica o ese crecimiento económico. Es decir, va a medir la riqueza o cuantifica la producción total que se lleva a cabo en el país, no importa que uno de esos productores reside en el extranjero. Por eso dice el ejemplo que les estoy poniendo, por eso les comento que va a medir el Producto Interno Bruto la producción total llevada a cabo en un país independientemente de la residencia del factor productivo. Les pongo un ejemplo. HSBC es una empresa bancaria extranjera, es decir, la persona, los dueños de HSBC no residen en México. Sin embargo, hay una sucursal de HSBC en México. Las ganancias que tenga HSBC en el país van a formar parte del Producto Interno Bruto. No importa que los dueños de HSBC vivan en el extranjero, ¿no? No importa dónde se encuentra el factor productivo, ¿no? Importa que genera ganancias en nuestro país, mientras que el Producto Nacional Bruto es lo contrario, ¿no? En el Producto Nacional Bruto solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos que existan y que residan en el país, ¿no? Mientras que el Producto Interno Bruto va a medir la riqueza del país, de los valores de producción total, no importa dónde esté el factor de producción que produzca estos beneficios, el Producto Nacional Bruto no. El Producto Nacional Bruto solo va a medir, o solo se van a incluir en él, los servicios, los bienes obtenidos por factores de producción que residan en el país. Miren qué interesante esta distinción. Les voy a poner ejemplo de cada una para que lo puedan entender en mayor medida. En el Producto Nacional Bruto, un ejemplo es que solo va a tomar en cuenta los recursos producidos en el país de la medición. Por ejemplo, solo va a tomar en cuenta si soy ¿qué les gusta? Una actriz. Y yo trabajo tanto en el extranjero como en mi lugar de residencia, ¿no? El Producto Nacional Bruto va a medir solamente las ganancias que yo he generado en el país donde vivo, es decir, en México, ¿no? Y el Producto Interno Bruto va a medir las ganancias que yo genero tanto en el extranjero como en México, ¿no? Porque aunque yo genere ganancias en el extranjero, tengo que pagar ciertos impuestos de esas ganancias al país de residencia, ¿no? Entonces, de eso va, chicos, la diferencia del Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto mide la riqueza nacional de un país, independientemente de la residencia y el factor de producción, mientras que el Producto Nacional Bruto mide el valor de los sectores de producción, pero solamente incluye aquellos valores de producción que residen en el país donde se está midiendo.
Nos vamos ahora a la inflación, otro tema muy interesante y otro indicador por excelencia del crecimiento y el desarrollo económico de un país. La inflación, chicos, la podemos definir como aquel crecimiento sostenido, constante, durante un periodo de tiempo de los productos, de los bienes y de los servicios que son producidos por una nación. ¿Okay? La inflación hace referencia al aumento desmedido de los precios de manera constante en un periodo de tiempo. Ejemplo, por mucho tiempo en México hubo una inflación del precio de los productos de la canasta básica, ¿no? Encontrábamos precios estratosféricos de ciertos productos que eran elementales para nuestra necesidad. Toda esa inflación se dio porque aumentó el precio del petróleo, lo que provocaba un aumento en el precio de los transportes y por ende un aumento en el precio de las mercancías de consumo básico. Entonces, la inflación también es un elemento que nos ayuda a medir el crecimiento y desarrollo de una nación, porque si hay inflación en determinado país, en determinada comunidad, en determinada sociedad, es obvio que la moneda está perdiendo su valor adquisitivo. ¿Por qué? Porque los productos han subido estratosféricamente de precio, y esto puede provocar que la moneda que circule en ese país, en este caso en México, pues esté perdiendo su valor adquisitivo, esté perdiendo el valor para adquirir determinadas mercancías, porque las mercancías están muy subidas de precio. Entonces esto puede provocar otros fenómenos como son desempleo, como son violencia, como son pobreza extrema. ¿Por qué? Porque si hay inflación, a muy pocas personas les alcanza para comprar lo necesario para su supervivencia, y por ende pues afecta enormemente en la calidad de vida que estas personas van a tener, ¿verdad? Otro de los indicadores por excelencia, ¿verdad?, del crecimiento y el desarrollo económico que está teniendo una nación es el desempleo. La medición del desempleo se da a través de una figura que se llama tasa de desempleo. La tasa de desempleo es un factor, ¿verdad?, que es elemental también para medir, ¿no?, el desarrollo y el crecimiento económico que tiene un país. ¿Qué mide la tasa de desempleo, chicos? La tasa de desempleo mide la cantidad de fuerza productiva dentro de un país que no está empleada o que está desempleada, es decir, la cantidad de personas que dentro del país pueden ser productivos y que no está empleada, que no tiene empleo. Generalmente hay una operación muy sencilla que se utiliza para medir las tasas de desempleo en el país, y se hace a través del censo que realiza el INEGI año con año, ¿no?, en el que se divide la cantidad de desempleados en el país entre la cantidad de las personas que sí tienen empleo o que están económicamente activos, y de ahí se saca la tasa de desempleo que hay en un país. La tasa de desempleo es uno de los factores más determinantes a la hora de medir el crecimiento y el desarrollo económico de un país, porque nos ayuda a verificar directamente la calidad de vida que pueden estar teniendo las familias que habitan en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si la tasa de desempleo es mucha, la mayoría de las familias en el país estarán padeciendo de la estabilidad económica, y por ende no les permitirá satisfacer las necesidades básicas que como seres humanos tenemos y que como seres humanos presentamos, ¿no? Aparte que la tasa de desempleo, cuando son muy elevadas estas tasas de desempleo, pues ayuda a vislumbrar, a adelantar la aparición de fenómenos económicos que pueden causar el desequilibrio total de una nación. Por ejemplo, puede llegar a la hiperinflación, que es prácticamente la inflación por dos, ¿no? La inflación súper aumentada de los precios que no permiten que el dinero en un país valga. Lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que en Venezuela las cosas valen 6 millones, ¿no?
por ejemplo, una hamburguesa, estaba viendo un video que vale 3 millones de pesos venezolanos, imagínense. Entonces está muy, muy criminal la situación cuando hay inflación. México ha padecido inflación, de hecho la seguimos padeciendo, ¿no? Tal es el punto que el quetzal vale mucho más que el peso. Si tú vas a Guatemala y quieres intercambiar 100 pesos, te dan como 43 quetzales, ¿no? Por el valor de la moneda que hay en Guatemala y el valor de la moneda que tenemos mucho más bajo en México, ¿verdad? Por lo tanto, pues las tasas de desempleo son fundamentales, ¿no? Son uno de los aspectos también más importantes a medir dentro del desarrollo y crecimiento económico del país, porque permite vislumbrar, ¿no?, algunos fenómenos económicos que pueden traer problemáticas mucho más graves. Aparte que socialmente el desempleo provoca fenómenos sociales gravísimos como es la violencia. Las personas, al ver que no tienen los recursos suficientes para salir adelante, ¿qué hacen? Toman lo ajeno, roban, violentan. Entonces también provoca otros fenómenos muy muy graves, también la falta de educación, bueno, etcétera, ¿no? Otro de los indicadores que vamos a estudiar es el índice nacional de precios al consumidor, ¿sale? Sus siglas son INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Bueno, chicos, este indicador, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es un indicador que nos sirve para medir cómo ha evolucionado el precio en el mercado de determinados productos, de determinados bienes o de determinados servicios. Es decir, elige un conjunto de productos. Este indicador se realiza eligiendo un determinado número de productos, de bienes o de servicios, a través de los cuales se va estudiando el desempeño que ha tenido el precio de esos productos, de esos servicios para consumo. Se estudia el aumento, se estudia las condiciones de aumento, se estudia la bajada de precios, se estudia la disminución de esos precios y las condiciones en que se ha dado la disminución. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener un panorama claro de cómo se están comportando los precios, los valores dentro de un país y medir de alguna manera el equilibrio que estos precios han tenido, midiendo también los fenómenos que han provocado su disminución o su aumento, ¿no? Y eso pues ayuda a prever otros problemas de tipo económico también. La balanza de pagos también es un indicador económico, un indicador de crecimiento y de desarrollo económico que pueda estar teniendo el país, ¿verdad? La balanza de pago, chicos, hace referencia a todas aquellas actividades de exportación, importación, remesas que tiene el país y pues mide todo el valor de esas remesas, de esas importaciones, de esos intercambios internacionales. Y por último vamos a ver el siguiente indicador, que es el indicador final, que es el riesgo país, ¿verdad? Este indicador es uno de los más utilizados, sobre todo por los inversionistas, ¿sale? Es uno de los indicadores que más utilizan los inversionistas para asegurar que su inversión dentro del país va a tener los frutos y los beneficios adecuados, que le va a dar ganancias, que su negocio o su inversión en el país va a ser rentable, porque le va a dar o va a obtener de ella pues mayores beneficios, ¿verdad? Este indicador se encuentra directamente ligado, chicos, a los posibles cambios que en el entorno comercial se pudieran dar, a los posibles cambios que en el entorno comercial pues pudieran afectar de alguna manera las ganancias de alguna inversión que se tenga dentro del país, ¿verdad? Los proveedores de análisis de riesgo pues utilizan metodologías muy amplias para evaluar y calificar, ¿verdad?, la exposición de riesgo que pueden tener ciertos países, ¿verdad? Se encuentran modelos tanto cualitativos como cuantitativos, centrados en lo financiero, centrado en el análisis político. Por ejemplo, voy a volver a poner el ejemplo de Venezuela, porque es uno de los países con mayor desbalance económico que hay hoy en día, ¿no? Hoy,
por ejemplo, si hay alguna compañía inversora que quiere invertir en Venezuela, el riesgo país, pues le va a ayudar a conocer qué fenómenos pueden causar de alguna manera un desajuste económico que pudiera afectar su inversión. Un ejemplo de ello pues son las revueltas que en contra del régimen político se hacen en Venezuela, ¿no? Esto podría dañar el negocio de algún inversor. ¿Por qué? Porque en esas revueltas pues los bienes inmuebles y los muebles son afectados, hay rapiña, entonces eso afecta a los consumidores, ¿verdad? Y además la inestabilidad de la moneda, porque no es lo mismo ganar en pesos venezolanos que ganar en dólares, ¿no? Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Vimos los indicadores, los principales indicadores que pueden medir, ¿verdad? El desarrollo tanto económico como el crecimiento económico de un país. Vimos el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, estuvimos viendo la tasa de desempleo, el balance de pagos, el riesgo país. Bueno, estuvimos viendo varios, ¿no? Lo que más me interesa de estos es la tasa de desempleo, que es uno de los indicadores principales, sobre todo en México, el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto, que son de los indicadores que mayor relevancia y que mayor información y fidedigna pueden otorgar acerca del crecimiento y desarrollo económico de un país. Por ejemplo, ahorita les voy a investigar por acá cuál es el índice de nuestro Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto de México. Ahorita se los voy a investigar acá para que ustedes tengan pues un conocimiento, ¿verdad? Actualmente nuestro Producto Interno Bruto está en 1.221 billones de dólares. Bueno, eso era en el 2018, ¿no? Ha ido creciendo. Uno de los países con mayor Producto Interno Bruto es que hay, pues somos los países potencia mundial que ya conocemos, ¿no? Derivado de la potencia y de la moneda internacional que representa el dólar, todos los productos internos brutos se miden en relación a esta moneda, ¿no? A la moneda del dólar, ¿no? Ese es el Producto Interno Bruto que tenemos en el país. Todos estos indicadores se conjugan, chicos, se conjugan. El Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la tasa de desempleo, la tasa de pagos. Todos los indicadores que vimos se conjugan para poder formar un criterio. No es que uno se mida de manera aislada, no. Se conjugan, se complementan para formar un criterio de cómo está la economía del país, pero a través de qué, de la cooperación, de interpretar como grupo a estos factores de medición, no de manera aislada, sino interpretar como grupo estos factores de medición, ¿ok? Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. La próxima clase estaremos viendo un temita nuevo, por acá lo tengo ya en plataforma anotado. Estaremos viendo aspectos sociales que inciden en la economía del país. Estaremos viendo la parte 1 de esta lección y obviamente también voy a hacer una pequeña retroalimentación de los temas que estuvimos viendo la semana pasada, como siempre lo hacemos, resolviendo sus dudas que me dejaron en el foro, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, chicos, en cuestión de la materia situación nacional contemporánea, hasta acá la vamos a dejar el día de hoy. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes, me pueden mandar un mensajito a través del WhatsApp, del grupo de WhatsApp que tenemos, una llamada, y yo con mucho gusto los atiendo, ¿verdad? Obviamente en horario hábil, pero con mucho gusto los atiendo. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.